Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este jueves 28 de marzo del año 2024. Hoy, Jueves Santo. En este momento, a las 9 en punto de la mañana, hora del este, usted está escuchando, sintonizando en conexión por Éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami, la radio del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la descarga de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y aquí es donde recibo el saludo de muy buenos amigos. Por ejemplo, está, tengo aquí a Feliz Santo en el sur de la Florida. Ay, ahora, ¿qué hice yo? Bueno, perdí todos los saludos de los amigos. Floralicia me viene a ayudar ahora. Ya va. Bueno, algo hice y perdí los saludos de todos los amigos. En todo caso, En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel. Buenos días a todos. Y hoy es como si fuera viernes, porque mañana no tenemos programa de radio. Así es. Bien, ahora sí tengo ya a los amigos que nos están saludando. Guillermo Useche, ayer le fue muy bien con su esposa, a la que le mandamos saludos. Carlos Cuevas nos saluda desde Pensilvania. Jesús Grajirena en Caricuao, Caracas. Francisco Dugarte. Tal día como hoy nació el precursor de la libertad americana, así es, hoy el día de Francisco de Miranda. José de Villa en Maracaibo, Jesús Aguiar en Arequipa, Perú, Jocelyn Costa en Nashville, Tennessee, Henry Moreno en Atlanta, Nelson Correa en Santiago de Chile, doña María Alicia Sifontes. En esta incertidumbre, dice ella, de no saber por quién votar. Vamos a ver. El Nava está en Caracas, Luis Miranda en Acworth, Georgia, Guillermo Trián en Humboldt, Texas, María Alejandra Alfonso en Gainesville, Magali Hernández en Dublín, Jorge Anaya en Viña del Mar, Chile, Sibel Ríos en Tennessee, Andrés Rodríguez en San Antonio de los Altos, Xavier Miguéis en Barcelona, España, Sarvani Shakti, Saeda Bon en Orlando, Jenny Martínez en Caracas, Chere Ramos todavía sin luz, confiando en que Movistar funcione. Mi hermano en Caracas también pasó desde la tarde de ayer sin luz y todavía está en esas. Qué pena. Arturo Rofrano en Stratford, Connecticut. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. Ya saludó Floralicia Anzola. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. En Madrid, encargada de la producción informativa, Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días y feliz jueves para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, feliz jueves. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Sixto III y San Cirilo de Heliópolis, pero lo más importante es que hoy es el día del Jueves Santo. El día de hoy es cuando ya Jesús se va a despedir de sus apóstoles, les limpia los pies, les lava los pies en un acto de profunda humildad y les convida a la última cena, donde les enseña la Santa Misa, les enseña lo que es la comunión, les da a comer del pan, les da a comer del vino,
haced esto en conmemoración mía, como dice el sacerdote cada vez que consagra la hostia y el vino. Hoy es Jueves Santo. Y como decía Flor Alicia, mañana no trabajamos, mañana es Viernes Santo, es el día pues ya de la crucifixión, así que no nos veremos sino hasta el lunes, no nos encontraremos sino hasta el lunes. El sábado tenemos el sábado de gloria y el domingo es la fiesta, es la fecha más importante del cristianismo. No lo es la fecha de Navidad. La fecha de Navidad es el nacimiento del niño Dios. La fecha importante es el domingo de resurrección porque es donde se manifiesta la fe del cristiano en que, en efecto, sí hay vida y viene la resurrección de Cristo al tercer día. Por ello es la fiesta más importante, es la misa más importante de todo el año, cuando se bendice el agua, la luz, en fin. Ya hablaremos de eso. En el calendario astrológico de Enrico Mariani para el día de hoy tenemos que la luna continúa menguando en Escorpio. Luna de intensidad, luna de bajas pasiones, atención, es luna de violencia, es luna de sexo, es luna de celos. Mira la cara que pones, Laura. Y es la luna del que trabaja a escondidas, por eso es luna de espías. Y también es luna de brujos. Es una buena luna para renunciar y para arrancar de raíz todo aquello que nos sirva. Esa luna cambiará mañana viernes a las 3:52 de la tarde, cuando menguando entrará en Sagitario y en Sagitario permanecerá el resto del fin de semana. Y la luna de Sagitario es la luna ideal del fin de semana porque es la luna para descansar, para ir a la intemperie, es la luna para dedicarse a su hobby, es la luna pues para ir a la playa, a la montaña. Así que este fin de semana largo lo tendremos con la luna ideal para el fin de semana, la luna de Sagitario. Por el día de hoy, luna menguante en Escorpio, sol en Aries, es este jueves 28 de marzo del año 2024. Hoy es el Día Mundial del Piano. Así que saludos pues a todos los pianistas y a los que quieren serlo, consagrados o no. Esto incluye a mis hijos pianistas, incluye a Eddie Palmieri, a Gabriela Montero y a todos los demás. Es el día de la torta Selva Negra y en Venezuela es el Día Nacional del Patrimonio Cultural. Esto en homenaje al prócer y defensor del patrimonio cultural, el americano universal Francisco de Miranda. Nuestro programa para el día de hoy lo vamos a iniciar en Caracas con el periodista Pedro Pablo Peñalosa. En un escenario político tan cambiante, tan insólito, tan sorpresivo, ¿cuáles son las novedades que tenemos a esta mañana del Jueves Santo? De Caracas iremos a Puebla para conversar con el periodista Alberto Rueda. ¿Cómo está la situación de los migrantes en México, los que entran por el sur y suben hasta la frontera? Esto cuando se cumple un año del incendio en el que murieron 40 migrantes en un establecimiento del Instituto Nacional de Migración, allá al norte de México. Luego regresamos a Caracas para conversar con el periodista Luis Carlos Díaz. 243 legisladores de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay emitieron un texto conjunto en respaldo a la investigación de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela por el régimen de Maduro. ¿Cuál es la trascendencia de este respaldo? Lo conversaremos con Luis Carlos. Y hablando de ese escenario político tan cambiante, vamos a conversar en Caracas con Enrique Márquez, uno de los candidatos opositores que logró inscribirse. Y tendremos hoy la conversación con Sergio Jablón. Sergio es un gran humorista, fue libretista de Radio Rochela y pues ha escrito para cantidad de medios.
Sergio padeció cáncer y ha escrito un libro sensacional. Un tipo con cáncer entra a un bar. Es su recuento, su memoria de lo que pasó con el cáncer, pero como lo dice Leonardo Padrón en la contratapa, usted va a pasar por un cáncer a carcajada batiente. El humor de Sergio no tiene límite. Nuestro foro para el día de hoy: salud mental laboral y la amenaza de la IA, de la inteligencia artificial. Eso lo vamos a tocar. Curiosamente, nuestros dos invitados de hoy están en Montreal. Héctor Palacios, investigador de inteligencia artificial, experto en esta materia, y Luis Araque, psicóloga industrial. Ese será pues nuestro programa del día de hoy, 28 de marzo del 2024. El 28 de marzo de 1528 se firma el contrato entre el rey Carlos I de España, el emperador Carlos V de Alemania, y los Welser. Por este contrato, España le arrenda temporalmente la provincia de Venezuela a la familia de banqueros alemanes Welser de Augsburgo, desde 1528 hasta 1546 para la colonización. El 28 de marzo de 1548 muere a los 53 años Iván el Terrible, gran príncipe de Moscú, zar de todos los rusos. Durante su reinado, Rusia pasó de ser un estado-nación medieval a un imperio, escucha bien, creciendo a un ritmo de aproximadamente 130 kilómetros cuadrados por día. Así fue la expansión rusa en los tiempos de Iván el Terrible. 28 de marzo de 1750 nace Francisco de Miranda, militar, político, diplomático. Fue el americano ilustrado, el americano universal, el venezolano universal. Participó en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, participó en la Revolución Francesa, está considerado héroe de la Revolución, su nombre figura en el Arco de Triunfo de París, y falleció, según se establece en algunas partes, el 14 de julio de 1816, a los 66 años, en el penal de las Cuatro Torres, o penal de la Carraca en Cádiz, a donde fue a parar luego de que Bolívar, acusándolo de traición, lo embarcara y se lo entregara a los españoles. Y es cuando, esposado a bordo del buque que lo llevaría a España, soltó con mucha tristeza sus últimas palabras en Venezuela: bochinche, esto no es más que bochinche. El 28 de marzo de 1844 se estrena Don Juan Tenorio de José Zorrilla. El 28 de marzo de 1895, en Fomento de la Industria Nacional de París, los hermanos Lumière inscriben su invento llamado cinematógrafo. El 28 de marzo de 1920 queda establecido el voto para las mujeres en Estados Unidos, excepción las mujeres negras. 28 de marzo de 1933, el Parlamento alemán le confiere poderes dictatoriales a Adolfo Hitler. 3 años después, el 28 de marzo de 1936, nace en Arequipa, Perú, Mario Vargas Llosa, marqués de Vargas Llosa, peruano, con nacionalidad española y dominicana. Premio Cervantes de Literatura, Premio Príncipe de Asturias de las Letras, Premio Biblioteca Breve, Rómulo Gallegos, Planeta, y Premio Nobel de Literatura. El 28 de marzo de 1939, Madrid se rinde a las tropas de Francisco Franco, poniéndole fin a la Guerra Civil Española. El 28 de marzo de 1990, el Parlamento de Israel reafirma a Jerusalén como capital del Estado. Y el 28 de marzo del año 2013, el Papa incluye a las mujeres por primera vez en el ritual de los Jueves Santos. Yendo al mundo de la música, a los
58 años, fallece el 28 de marzo de 1881 el compositor ruso Modest Mussorgsky. Cuadros en una exhibición promenade con la Orquesta Filarmónica de Berlín bajo la dirección de Herbert von Karajan. Y ya más reciente, en 1943, fallece a los 70 años el también compositor ruso Sergei Rachmaninoff. Y ahí está su famosísimo concierto para piano número 2 en do menor. Y el 28 de marzo de 1948 nació Mahlon Williams. Mahlon Williams, a lo mejor a usted no le dice nada, pero si le digo que fue uno de los cerebros de ese grupo de Commodores, ya eso cambia, ¿verdad? El editorial con César Miguel Rondón. Hoy quiero dejar de lado todas esas angustias que nos deja a los venezolanos el caos político que se está viviendo por la muy arbitraria circunstancia electoral, donde la dictadura, con un CNE que se utiliza como un elemento de represión, pues está cercenando la posibilidad de una salida electoral a la crisis venezolana. Quiero dejar de lado también hoy el escenario electoral de los Estados Unidos, que no deja de tener también sus complicaciones. Igual por algún momento dejar de lado estas dos terribles guerras que están afectando al planeta, tanto la guerra en Gaza como la guerra en Ucrania. Leí recién que la guerra de la Segunda Guerra Mundial comenzó cuando Hitler invadió Polonia, pero el mundo no se enteró de ello sino mucho tiempo después. Según esto, Yuval Harari, el historiador israelí, dice ya la Tercera Guerra ha comenzado. Pasa que todavía no nos hemos dado cuenta. Dejemos de lado también eso, dejemos de lado tantas otras circunstancias y angustias para ocuparnos hoy de algo muy importante. Hoy comienzan oficialmente las grandes ligas. Y esto no es nada menor. Hoy comienzan 30 equipos de grandes ligas a enfrentarse entre ellos. Y hoy vamos a tener a dos abridores venezolanos, Pablo López y Jesús Luzardo. Y además tendremos en acción 26 big leaguers venezolanos que entrarán en acción, valga la redundancia, desde el mismísimo día de hoy. Y con grandes nombres, ¿verdad? Ya no está Miguel Cabrera como el gran decano de la legación venezolana, pero ese rol ahora le toca nada menos que a José Altuve, que sigue camino pues a un estrellato extraordinario. Con él, los otros maravillosos prospectos, Salvador Pérez ya no es prospecto, pero es un gran pelotero. Tenemos una buena constelación de catchers, ya que menciono a Salvador Pérez, y por supuesto esa superestrella que es Ronald Acuña Jr. con los Bravos de Atlanta. Sirva el Jueves Santo para hacer un momento de reflexión, ojalá sea un momento de paz, y sirvan estos días, pues, para poner pausa en tantas angustias, y nunca está de más un buen juego de pelota. Play ball. 9:20 de la mañana, una pequeña pausa, y ya regresamos con las noticias más importantes de este jueves 28 de marzo. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Vamos a las 9:23 de la mañana con las noticias más importantes de este jueves 28 de marzo. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre,
dijo a los periodistas que la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, había acordado reprogramar las conversaciones y que las dos partes están trabajando para fijar una fecha, a pesar de que a principios de semana se canceló. Esto es con relación a la visita de altos funcionarios israelíes a Washington. El cambio se produjo notablemente después de días de reuniones entre altos funcionarios estadounidenses y el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant. Sin embargo, la oficina de Netanyahu dijo que él no había aprobado la salida de la delegación. Un funcionario israelí que habló con Axios estuvo de acuerdo con el sentimiento de Estados Unidos sobre la visita cancelada y dijo: Bibi, que es como le dicen a Netanyahu, cometió un error. Durante una reunión con el senador Rick Scott, republicano por Florida, allá en Jerusalén, Netanyahu dijo que canceló la visita a Washington para enviar un mensaje a Hamás de que no pueden apostar por esta presión. Los funcionarios estadounidenses esperan influir en los planes para la invasión de Rafah, pero aparentemente están resignados a no poder detener esta operación israelí planificada. El presidente Joe Biden se está asociando con dos de sus predecesores demócratas, los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama, para aumentar el entusiasmo por su campaña de reelección en un evento de recaudación de fondos repleto de estrellas para la noche de hoy en Nueva York. La velada comenzará con un programa previo virtual en el que participarán Biden, Obama y Clinton y será presentado por el director de campaña de Biden. Posteriormente, la actriz Mindy Kaling conducirá el programa dentro del icónico Radio City Music Hall, con los invitados musicales Queen Latifah, Lizzo Ben Platt, Cynthia Erivo y Lea Michele. Harán apariciones frente a una audiencia de 5,000 personas con entradas agotadas. Está previsto que la primera dama Jill Biden inicie la noche de actuaciones que culminan con el evento principal, una conversación de salón con Biden, Obama y Clinton, moderada por Stephen Colbert. Las entradas para el evento oscilaron entre $225 y $500,000. Podría convertirse en el evento más lucrativo para los demócratas en la historia. Esperan recaudar $25 millones. El líder chino Xi Jinping celebró ayer en Beijing una reunión de último minuto con 20 líderes empresariales estadounidenses, entre los que destacaban los rostros de empresas como Blackstone, FedEx, Bloomberg, Qualcomm, Broadcom, como parte de una ofensiva de encanto más amplia. Los directores ejecutivos estaban en la ciudad para asistir al emblemático Foro Anual de Desarrollo de China en Beijing. Antes de volar, recibieron una críptica invitación para reunirse con un alto líder chino. Ese mismo lenguaje había aparecido en las invitaciones a la cena de Xi con los directores ejecutivos en San Francisco en noviembre pasado. 6 personas murieron en un ataque suicida contra un convoy de ingenieros chinos que trabajaban en un proyecto de presa en Pakistán. Este es el tercer ataque contra intereses chinos en Pakistán en el lapso de una semana. Ningún grupo se ha atribuido todavía la responsabilidad. El gobierno de Colombia ordenó la expulsión de diplomáticos de la Embajada de Argentina en Bogotá, en respuesta a nuevas ofensas del presidente Javier Milei, quien tildó de asesino terrorista a su homólogo colombiano. Gustavo Petro, en entrevista en CNN en español, dijo la Cancillería en un comunicado en el que dijo: el alcance de esta decisión se comunicará a la Embajada Argentina por los canales institucionales diplomáticos. Pero no sabemos qué fue lo que dijo Petro a CNN. Marilyn Land se convirtió en la última demócrata en lograr una victoria en las elecciones especiales posteriores a Dobbs, con una campaña centrada en cuestiones de derechos reproductivos. La carrera estuvo influida tanto por la estricta prohibición del aborto en Alabama, como por el fallo ampliamente criticado de la Corte Suprema del Estado, que otorga a los embriones de fertilización in vitro los derechos de los niños vivos. En un video de campaña ampliamente compartido,
La señora Lance habló sobre su experiencia personal al hacerse un aborto legal después de enterarse de que el bebé que llevaba no sobreviviría, y contó la historia de Alicia González, una compañera de Alabama, que se enteró en 2022 de que su embarazo no era viable, pero necesitó viajar fuera del estado para un aborto. Los recuentos finales fueron sorprendentes. Después de perder en 2022 por poco el escaño, Lance ganó esta vez por 25 puntos. Atrajo a más de 1,100 donantes para unas elecciones con menos de 6,000 votantes. Acá en Florida, los aliados del gobernador DeSantis lograron consenso para llegar a un acuerdo con Disney, poniendo fin a la disputa legal que estalló después de la oposición de la compañía a la ley No Digas Gay. La junta designada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, para supervisar el antiguo Distrito Fiscal Especial de Disney, votó ayer a favor de resolver una demanda con el gigante del entretenimiento. El gobernador y Disney han estado en una prolongada batalla legal durante los últimos 2 años. Disney dijo que el acuerdo pone fin a todos los litigios pendientes en los tribunales estatales. Ayer la administración Biden anunció la concesión de un préstamo para reabrir una planta de energía nuclear cerrada en Michigan. Si se completa, el proyecto sería la primera planta nuclear de Estados Unidos en reabrir después de estar completamente cerrada. Un hito importante en la transformación de la energía nuclear de paria ambiental a héroe climático. Se espera que la planta produzca suficiente energía de cero carbono para 800,000 hogares. Si sus operadores pueden asegurar un suministro de uranio y capacitar a cientos de ingenieros. Sam Bankman-Fried, alguna vez conocido como un niño genio de las criptomonedas, será sentenciado hoy por su papel en el colapso del intercambio de criptomonedas FTX. Los fiscales federales piden que sea sentenciado a hasta 50 años de prisión por robar miles de millones de dólares a clientes y defraudar a inversores en su criptobolsa, ahora en quiebra. Bankman-Fried fue declarado culpable en noviembre de robar más de 8,000 millones de dólares y de involucrar a sus empleados en un encubrimiento que duró 1 año, en lo que los fiscales han calificado como uno de los fraudes financieros más grandes de la historia. Según las pautas federales de sentencia, podría enfrentar una sentencia máxima de 110 años. El gobernador del estado Zulia en Venezuela, Manuel Rosales, defendió ayer su candidatura presidencial. Dijo: olvídense de que la gente va a la abstención, lo digo responsablemente. Si no ponen otro candidato, yo seguiré con la bandera de Venezuela en alto. Cita textual. El político defendió su candidatura presidencial entre miles de seguidores movilizados por su partido Un Nuevo Tiempo, reunidos en el Palacio de Eventos de Maracaibo, en el que fue recibido como líder de la oposición en medio de vítores, aplausos y consignas de respaldo. El Movimiento al Socialismo Más anunció su apoyo a la candidatura presidencial de Manuel Rosales, según lo anunció ayer su secretario general Felipe Mujica. Dijo: llamamos a todos los sectores que en este momento están debatiendo qué hacer a que revisen con calma la candidatura de Rosales, a que se trate de orientar hacia allí la posibilidad real que el país necesita. Habíamos comentado temprano que se trata de un escenario político cambiante, cargado de sorpresas. La doctora Corina Joris fue estrella fundamental del escenario político por pocas horas. Ya ha quedado, como cantaría Héctor Lavoe, en el zafacón del olvido. Por otra parte, el mal sabor que dejó la jornada del día lunes, el cierre de la jornada del día lunes, con nombres como Rosales, entre otros, permanece allí. Siendo así, ¿cuáles son las novedades que tenemos en este momento, cuando estamos a las 9:33 de la mañana del Jueves Santo? Vamos a Caracas, allí está el periodista Pedro Pablo Peñalosa.
Pedro Pablo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Gracias a usted. Pedro Pablo, ¿en qué situación estamos a la fecha y a la hora de hoy? Bueno, la situación es que estamos a 4 meses de la elección presidencial y aún no se sabe quién será el candidato de la oposición, nada más y nada menos, ¿no? Ese detalle, aún no hay una definición porque la Mesa de la Unidad Democrática, la tarjeta de la plataforma unitaria, que es la tarjeta de la coalición opositora, todavía no tiene un candidato en firme. Allí se inscribió como candidato tapa, se le dice aquí momentáneo, es decir, es un candidato que se inscribe, en este caso el embajador Edmundo González Urrutia, con la intención de luego poder sustituirlo. Sin embargo, ¿qué pasa allí? Esto se ha convertido en una especie, digo yo, de gincana autoritaria donde abundan los obstáculos, zancadillas, y el chavismo, al margen de lo que dice la ley, ha señalado que el sustituto solo puede ser escogido entre los inscritos, es decir, no se podría buscar un nombre de los que no están allí para postularlo como candidato de la unidad, sino que tendría que escoger entre los 12 nombres que ya se han inscrito y por supuesto el nombre que aparece allí con más fuerza es el nombre del gobernador Manuel Rosales, porque recordemos, es jefe del partido Un Nuevo Tiempo que forma parte de la plataforma unitaria, pero todavía ese anuncio no se ha hecho oficial. Así que, resumiendo todo esto, bueno, a 4 meses de la elección y todavía no se sabe quién será el candidato de la oposición. En el chavismo, el régimen no ha escatimado su talento para la trampa, ¿no? Para la arbitrariedad. En definitiva, porque el candidato solo puede ser escogido entre los inscritos, no tiene ninguna consistencia jurídica en la ley electoral, ¿verdad? Pareciera que es ¿por qué? Bueno, porque me dio la gana. Ahora, siendo así, tenemos 3 nombres, digamos, ¿verdad? Rosales, González y Márquez. ¿Se puede dar el caso de que Rosales apoye a Márquez o a González? ¿O de esos 3, solo Rosales llega a la final? Bueno, a ver, como decía, todavía no ha habido un anuncio oficial. Sí hay partidos que ya se han manifestado a favor del gobernador Rosales, que ya arrancó su campaña electoral, hay que decirlo. Ya usted se refería a este acto que desarrolló el día de ayer en Maracaibo. Sí. González Urrutia, el embajador, como digo, en principio está puesto allí para preservar la tarjeta de la Mesa de la Unidad. Es decir, no se ha planteado como un candidato alternativo de la oposición. Y en el caso de Enrique Márquez, bueno, tampoco en principio gozaría del apoyo de todos los partidos de la plataforma unitaria. Repito, el que se ve allí y a la espera de que se dé a confirmación como único candidato realmente ligado a la plataforma unitaria es Manuel Rosales, que, bueno, recordemos que su partido, Un Nuevo Tiempo, forma parte de la plataforma. El propio Rosales, bueno, está al frente de ese partido, gobernador del estado Zulia, y pareciera ser, repito, la opción de la oposición. Claro, hay que destacar también, bueno, todo la polvareda que ha levantado su postulación. El mismo Rosales se refería a ello, con denuncias de todo tipo. Aquí también hay que entender que el chavismo juega consciente de la situación interna de la oposición. ¿A qué me refiero? Bueno, que es una oposición que está atravesada por desconfianza, por sospecha, por cuentas pendientes, por facturas ahí por cobrar. Y esto, por supuesto, bueno, se ha puesto de manifiesto con este proceso de postulaciones que se ven turbiados, bueno, por la arbitrariedad del chavismo, que es la que decide, bueno, ni siquiera había una respuesta oficial de por qué se negó la posibilidad de postular a Corina Lloris, porque ni siquiera fue que se rechazó a Lloris, sino que se rechazó la posibilidad de postularla. Y luego tampoco, bueno, hay ningún tipo de explicación legal a esta decisión de limitar la escogencia del sustituto a los que ya están inscritos. Entonces, bueno, no hay ningún tipo de definición, pero repito, quien pareciera ser, digamos, la opción natural, por decirlo así, en la oposición, es el gobernador Rosales. Él se presenta en Maracaibo como el líder de la oposición. Liderazgo que entendemos tiene en realidad la señora María Corina Machado, luego de aquellas primarias del 22 de octubre. Hubo una reunión entre Machado y Rosales que al parecer no tuvo frutos, no fue precisamente cordial, y
lo que se ha comentado, se ha especulado en las últimas horas, es que esa decisión de Rosales no fue una decisión de último minuto para irse a inscribir, sino que fue todo perfectamente, fríamente calculado. He entendido, por otra parte, que Rosales sería el candidato ideal para el gobierno, para el régimen. Siendo así, ¿cuál es la decisión final o cuál podría ser la decisión final de María Corina Machado frente a Rosales, habida cuenta pues que son los que están realmente enfrentados en este momento en la oposición? Bueno, lo que decía allí que la oposición hay que entender que está atravesada por la desconfianza, Sí. por facturas pendientes, por tensiones, eso hay que tomarlo muy en cuenta y además, en realidad no ha habido, desde la disolución, se puede decir así, de la Mesa de la Unidad Democrática, una instancia que, digamos, sirva para dirimir este tipo de diferencias, este tipo de discusiones. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente, cuando se habla de que Rosales es el candidato preferido del chavismo, bueno, yo también cuando hablamos de ese tema hay que entender el contexto de Venezuela, es decir, es que no estamos hablando de una democracia plena con todas las garantías, sino de un régimen autoritario que se ha ido cerrando, incluso con rasgos totalitarios, advierten los expertos, y esto creo que hay que tenerlo en cuenta, y lo subrayo, porque es en ese contexto en que tú estás enfrentando esta elección. Obviamente, el gobierno de Maduro prefiere un candidato que sea débil, que no aparezca bien en las encuestas, que sea cuestionado, que sobre él haya sospechas, que sobre él haya dudas. Esto es así, y ese es el camino que te está dejando para participar. Tomando en cuenta esto, también es cierto que no parece haber espacio ahorita para un llamado a abstención, para un llamado a boicot electoral, muy por el contrario, eso generaría mayores fricciones, divisiones dentro de la oposición. Entonces, llegado a este punto, claramente los diferentes liderazgos, obviamente al frente de todo esto, María Corina Machado, pero también los líderes de todos los partidos, tienen que hacer un esfuerzo para buscar una solución, entendiendo que no será la solución ideal, entendiendo que aquí no hay posibilidad de una respuesta que sea satisfactoria para todos los que están allí involucrados, porque repetimos, y se olvida al parecer, que Venezuela no está en una democracia, sino que está en un régimen autoritario y que está haciendo todo lo posible, primero para que la oposición abandone la ruta electoral, que pareciera ser la única que tiene para expresar la fuerza, es una fuerza que está o que anida en el sentimiento de cambio de la gente. Y segundo, digamos, el plan de dividir a la oposición, que también está muy claro y que al parecer en este momento está rindiendo frutos esa jugada del chavismo, y por eso la respuesta del liderazgo debe ser buscar en la medida de lo posible mantenerse en esa ruta, pero también mantener la unidad. De lo contrario, facilitará el triunfo de Nicolás Maduro. Ya. Bueno, restan 4 meses, Pedro Pablo. Veremos qué ocurre en ese lapso hasta el 28 de julio. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. No, gracias a usted, gran abrazo. Pedro Pablo Peñalosa, periodista desde la ciudad de Caracas. 9:42 de la mañana. Al regreso vamos a México para conocer la situación de los migrantes que atraviesan México desde Centroamérica para llegar a la frontera sur de Estados Unidos. El reloj indica 9:42 de la mañana. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:44 de la mañana. Canero Fadul Immigration es una firma de abogados de inmigración que ofrece servicios de inmigración laboral, familiar y humanitaria. Su equipo de trabajo busca soluciones y la mejor alternativa para que te establezcas en los Estados Unidos. Llama al 305-579-9218. 305-579-9218. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Se cumple un año del incendio en el que murieron 40 migrantes
en un establecimiento del Instituto Nacional de Migración en México, en la frontera norte. Un hecho por el que los inmigrantes reclaman justicia, ya que el titular de ese organismo aún permanece en su puesto. Los obispos de Ciudad Juárez y El Paso celebraron esta semana una misa en la que hicieron un llamado a la comunidad y a las autoridades para proteger a los migrantes y exigieron justicia para los afectados y cambios en las políticas migratorias. Cuando hablamos de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, y El Paso, en el estado de Texas, estamos hablando prácticamente de una misma ciudad, solo que separada por el río Grande o Bravo, y pues una es México y la otra es Estados Unidos. Vamos, no a esa frontera, vamos a México, pero a la ciudad de Puebla, donde está el periodista Alberto Rueda. Alberto, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Con muchísimo gusto, como siempre, César Miguel, me da mucho gusto poderte saludar desde México y sí, como bien lo dices, recordando pues que ya se ha cumplido un año de este lamentable suceso. A un año, ¿qué ha habido? ¿Qué ha dicho el gobierno mexicano y por qué los responsables siguen allí como si nada en sus cargos? Bueno, pues es que al final el gobierno de México, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, minimizó siempre, desde el primer momento minimizó la tragedia, trató de desvirtuar, hemos entendido que la estrategia de López Obrador siempre es desatender los temas importantes y encauzar otros de menos importancia que generan más ruido. Y al final no ha pasado nada desde hace un año, cuando fallecieron esas 40 personas por una negligencia, por protocolos que no se siguieron, donde además se documentó y a partir de ahí se logró establecer o se logró evidenciar las graves limitaciones con las que cuenta el Instituto Nacional de Migración, la falta de protocolos bien establecidos y que obviamente era una dependencia que no estaba funcionando y que tan así que la impunidad, el propio Garduño, que es el director, el titular de este Instituto Nacional de Migración, sigue en su puesto a pesar de que los diputados de oposición pidieron que compareciera, se pidió la renuncia y obviamente esta tragedia en la frontera me parece que marcará parte de los desaciertos del gobierno de López Obrador en el sentido de la impunidad y de cómo defendió a capa y espada a Garduño para mantenerlo en el puesto. Y además, ¿qué hubiera pasado? Eso nos preguntamos mucho nosotros. ¿Qué hubiera pasado si este hecho que ocurrió ahí en la frontera con 40 muertos hubiera ocurrido en el sexenio de Peña Nieto o en el sexenio de Calderón, con un López Obrador siendo opositor y candidato a la presidencia? Obviamente habría hecho un llamado a que se corriera al titular, que se hiciera justicia, pero bueno, pues ahí tenemos también el caso de Ayotzinapa, donde el propio López Obrador siendo oposición marcaba una línea y siendo presidente, pues dejó mucho que desear. Ya que tocamos el tema, ¿cuál es la situación de los migrantes que atraviesan esa inmensidad territorial que es México para llegar desde Guatemala hasta la frontera con Estados Unidos? Bueno, hemos visto que lo que ocurrió en Chihuahua, en la frontera ahí, con El Paso, solamente destapó la cloaca y evidenció lo que significa cruzar tanto en la frontera norte, pero también en la frontera sur, donde Donald Trump en su momento del primer mandato de presidente, o en el único mandato que ha tenido, recuerden que hablaba del muro fronterizo, pero el muro realmente sí se generó, pero porque hincó a López Obrador para que se colocara la Guardia Nacional y se reforzara este muro con guardias nacionales en la frontera sur de Chiapas, ¿no? Entonces, pero las condiciones son verdaderamente adversas, primero porque hay una hostilidad bárbara de los policías mexicanos, después el crimen organizado los secuestra, los esclaviza, los mata. Entonces, pasar por territorio mexicano, ya sea desde la zona de Chiapas, de Tabasco, hacia el centro, Puebla, más hacia el norte con Nuevo León, etcétera, todos estos estados,
sí representa un grave riesgo y sí se vulneran los derechos humanos de los migrantes, un tema en el que, insisto, el gobierno mexicano ha querido minimizar, pero que la realidad nos sobrepasa, pero las historias y entre accidentes carreteros, entre los polleros que los utilizan y que los dejan abandonados en condiciones infrahumanas, entre un gobierno que no tiene una política migratoria real, que solamente se basa en el discurso, y después, bueno, pues que utilizan a los propios migrantes, como los venezolanos, por ejemplo, hoy en día, solo para lucrar políticamente hablando. ¿Podrías ahondar un poco en el último punto de los venezolanos, Alberto? Por favor. Sí, cómo no. Sí, claro, se ha establecido una política donde a los venezolanos que están varados, digamos, en territorio mexicano, se les va a dar un apoyo económico en lo que regresan a Venezuela o a algunos países, pero especialmente está ahí, porque lo que quiere el presidente López Obrador es poner el punto sobre la I en la relación, en la buena relación que mantiene con Nicolás Maduro, y incluso esto también pasa con algunos cubanos, porque quiere destacar y resaltar la buena relación que tiene con el presidente de Cuba, Díaz-Canel. Entonces, hay esta política que obviamente la oposición está criticando de de dejar de dar dinero, por así decirlo, a modo de con tintes políticos, Claro. cuando las necesidades en el país son muchas. Ya que tocas las buenas relaciones de López Obrador con Maduro, la dictadura de Maduro se ha desbordado en estos días con el tema de las inscripciones de los aspirantes, de los candidatos a las presidenciales de julio. Y eso ha sido tan extralimitado el proceder de Maduro, que hasta le han llamado la atención sus aliados naturales, como lo son Lula en Brasil y Gustavo Petro en Colombia. ¿Por qué el silencio del señor López Obrador en este caso? López Obrador siempre va a manejar un doble discurso, va a decir que su política exterior se basa en la no intervención, pero cuando le conviene, cuando no, ya lo decía César Miguel, guarda silencio, pero difícilmente va a pronunciarse en contra de Nicolás Maduro, quien nosotros sabemos es un gran aliado, y menos ahora que en México también estamos viviendo un proceso electoral, Claro. Estamos en medio de las campañas electorales para su sucesión, entonces él va a buscar la manera de no intervenir en estos temas, pero hemos visto también las posturas que ha adoptado apoyando de manera indirecta, bajo ese silencio cómplice, a Vladimir Putin en la guerra contra Ucrania, que de repente no se mete tanto en el tema de Israel contra Palestina, y en este caso, cuando vemos, lo vimos con el caso de Bolivia, lo hemos visto con el caso en Chile, en Argentina, donde dependiendo sus afectos, pues ya decide él si se mete o no se mete, pero siempre en este doble discurso de él, no intervención, pero por otro lado, cuando le conviene, sí apoya a ultranza a sus aliados políticos, en este caso Nicolás Maduro. Yo veo poco probable que en este caso se pronuncie, pero al final estamos hablando, como lo decíamos César Miguel, pues de un silencio cómplice. Ya. Alberto, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Es un placer como siempre, un saludo a ustedes y a todo su auditorio. Alberto Rueda, periodista desde Puebla, en México, 9:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, el Kremlin rehusó este jueves comentar la posibilidad de canje del periodista estadounidense Evan Gershkovich, en prisión preventiva en Rusia bajo acusación de espionaje y de cuya detención mañana se cumple un año. Cito, en lo que se refiere a los casos de canje, más de una vez hemos subrayado que hay determinados contactos, pero estos deben llevarse a cabo con absoluta discreción, dijo el portavoz de la presidencia rusa Dmitry Peskov en rueda de prensa al contestar una pregunta sobre las perspectivas de intercambio de Gershkovich, quien es un periodista de The Wall Street Journal. Explicó que la violación de ese hermetismo solo crea problemas adicionales y entorpece el logro de algún resultado en este proceso. Yo creo que vamos a tener algún resultado en estos días porque se ha empezado a trabajar el tema de Gershkovich otra vez, lo que supone que a lo mejor vamos a tener una liberación, un intercambio, un cambio. Ojalá sea así. Gracias, Flor Alicia. Leo lo siguiente: 243 legisladores de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Perú,
República Dominicana y Uruguay emitieron un texto conjunto en respaldo a la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre presuntos crímenes cometidos por funcionarios venezolanos, al menos desde el 12 de febrero del año 2014. ¿Qué relevancia tiene este respaldo? Vamos a Caracas, allí está el periodista Luis Carlos Díaz, que ha manejado con mucha solvencia el tema del impacto internacional de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Luis Carlos, muy buenos días, gracias por atendernos. César Miguel, un abrazo gigante desde Caracas. A ver, ¿qué relevancia tiene este respaldo? Hay varias cosas en la mesa. La primera de ellas es mantener el tema de la Corte Penal Internacional en la agenda, no solamente de Venezuela, sino de muchos países de la región. Recordemos que el proceso venezolano está en una etapa que es muy curiosa, porque es la investigación de la Fiscalía, lo que significa que ya está todo el camino despejado para que el fiscal en cualquier momento haga una acusación. En este paso lo siguiente es que el fiscal diga: nosotros, la Corte, acusamos a esta persona o este grupo de personas por estos crímenes de lesa humanidad. Eso puede ocurrir mañana o puede ocurrir en 2, 3, 4 años. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿y qué más necesita investigar? ¿Cuánto más investiga? Y ahí hay que recordar un punto, y es que ya no se trata de un juicio a Venezuela, sino que son juicios individuales en los que hay que demostrar que una persona dio la orden o ejecutó algo o es responsable de crímenes que están al nivel de Milosevic en Serbia, crímenes muy graves. Esta tiene un segundo componente, y es que estos legisladores de América Latina se han dado cuenta que los crímenes de lesa humanidad no han parado. ¿Qué significa? Sí. Que este año, en pleno 2024, tenemos perseguidos, el delito de persecución, tenemos gente en desaparición forzada, tenemos tortura, y todo eso dice que en Venezuela el aparato represivo no ha cambiado. Entonces, eso también es una medida de presión internacional para que sus propios gobiernos tomen acciones sobre Venezuela. Muy bien, algunos de estos países van a tomar acciones, otros no tanto. Pero, por ejemplo, por el incidente, por estas trapisondas que hemos visto en estos últimos días, por el tema de la inscripción de candidatos, Brasil y Colombia, aliados naturales de Maduro, pues han marcado alguna distancia. He leído en la prensa internacional que esto lo que determina, además lo dice un diario como El País en Madrid, ya atravesó una raya. Este elemento, esto que hemos vivido en los últimos días, ¿de qué manera termina impactando en la imagen internacional del régimen venezolano y llevando agua al molino de la causa en la Corte Penal Internacional, Luis Carlos? Es muy curioso porque la Corte no tiene conexión con las elecciones en Venezuela, con el proceso electoral. Sin embargo, el hecho de que países como Colombia y Brasil, incluso ellos, se den cuenta de que Venezuela no cumple con estándares democráticos y no hay condiciones electorales, sí te dice que el problema de derechos humanos es muy grave. Pero entonces hay un punto que sí conecta, y es: ¿por qué la oposición no puede participar libremente? Bueno, resulta que el Partido 20 ha sido proscrito, que de sus miembros hay al menos 6 que están refugiados en una embajada, es decir, son víctimas de persecución, que hay 2 que están en desaparición forzada, que es Dignora y Henry Alviares, desaparecidos, nadie sabe de dónde están. Y todas esas cosas van sumando capas que dicen: en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad. Este punto de verdad es grave, pero significa también para estos países que tienen que tener mecanismos de protección. Y lo voy a decir muy sencillo: tiene sentido que un país que entiende que en Venezuela hay crímenes de esta gravedad esté deportando gente. Eso significa que tienen que protegerlos, que tienen que atender a algunas de esas víctimas que están llegando. Pero también otra cosa, que algunos de esos países pueden juzgar a los perpetradores si están en su territorio. Por ejemplo, en Argentina hay una investigación en marcha sobre crímenes cometidos en Venezuela, que de hecho el tribunal ha frenado esperando a la Corte Penal Internacional, pero ellos bien pudiesen juzgar a represores que están en el exterior. Entonces, si ya llegamos a este nivel, si el mundo reconoce que hay crímenes de lesa humanidad, la solidaridad es un buen primer paso, pero la segunda es que haya muchas más acciones, y eso es lo que se espera que ocurra a continuación. Por lo visto, se le cierran los espacios al régimen y a sus personeros más conspicuos, ¿no, Luis Carlos?
Sí, lo que ocurre es que también el sistema diplomático y político parece estar hecho para que los malos se salgan con la suya. Pasa con Rusia y la Unión Europea, que no la han podido frenar todavía. Pasa con Nicaragua en Centroamérica, que es un totalitarismo ya instalado. Y lo que se quiere es que Venezuela no llegue a ese nivel. Y uno diría, bueno, y todavía no está. Oye, hay una gran diferencia y es que en Rusia y en Nicaragua no tienes a gente tratando de potabilizar sus elecciones. A ellos ya no les importa decir que no son elecciones libres. En cambio, en Venezuela todavía tienes actores políticos, cómplices del poder, grupos empresariales y otras personas que dicen, bueno, todavía sirve, todavía se puede relegitimar a Maduro en julio. Muchísimas gracias por atendernos, Luis Carlos. Completamente a tu orden, César Miguel. Un abrazo. Luis Carlos Díaz desde Caracas. Cuando dice las normas parecieran para ayudar a los malos, me vino a la memoria unos versos medievales españoles, ¿no? Y llegaron los sarracenos y nos molieron a palos. Dios está con los malos cuando son más que los buenos. En fin, 10:01 de la mañana. Una pausa. Al regreso, nuestro foro de hoy. ¿Peligra mi trabajo ante la inteligencia artificial? Veremos. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón. En Conexión. This is WURN 107.1 FM, Key Largo, Miami, Florida. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxito 107.1 FM. 10:05. Ya se acerca el verano y Ventilex, fábrica de extractores de aire industriales y ventiladores comerciales a la medida, te ofrece extractores de aire Alfa 48 y Alfa 36 para el control de ambientes cálidos y contaminados. Llama al 954-433-1322. 954-433-1322. Y también, para tu empresa que requiere ventilación directa y constante, diseñamos Titan 36, el ventilador industrial más efectivo para puntos fijos. Ventilex, medio siglo de experiencia en ventilación comercial. Ventilex, ventiladores y extractores hechos a la medida. 954-433-1322. 954-433-1322. Salud mental laboral y la amenaza de la inteligencia artificial. Todos los pronósticos apuntan a que la inteligencia artificial será la pieza clave de la próxima revolución digital e industrial. Harían bien las empresas y las personas trabajadoras en tomarse en serio los efectos que esta nueva tecnología tendrá en el mundo laboral. ¿Qué efectos tendrá y qué efectos está teniendo ya? Ese es nuestro tema para el día de hoy. ¿Me he de preocupar o no? Curiosamente, hoy nuestros dos foristas están en la ciudad de Montreal. Luis Araque, psicóloga industrial. Luis, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, encantada de estar nuevamente conversando contigo y con Héctor en este caso. Y cada vez que tocamos el tema de la inteligencia artificial en el programa, llamamos de inmediato a Héctor Palacios, investigador en esta materia, tiene más de 20 años de experiencia. Héctor, gracias por acompañarnos también en el programa de hoy. Como siempre, un placer, César Miguel, y un placer estar aquí con Luis. A ver, no vamos a respetar la cortesía de las mujeres primero. ¿Cuáles son los riesgos que ya está implicando laboralmente la inteligencia artificial? Comienzo con Héctor Palacios. Desde el punto de vista del mercado y de las empresas, muchas están pues tratando por un lado de sacarle mayor provecho a estas tecnologías nuevas, que en general las nuevas se pueden como nombrar como inteligencia artificial generativa, ¿no? Las que generan texto, audio, vídeo, inclusive voz también, imágenes. Muchas empresas están tratando de sacarle valor, y para otras empresas esto representa una amenaza, porque quizás esto cambia como la estructura de costo
y la manera de organizarse. La primera reacción, por lo tanto, a nivel laboral fue de las empresas. Después, por supuesto, ha habido todo el fenómeno mediático en torno a estas herramientas. Creo que ayer se cumplió un año desde que OpenAI lanzó este modelo para uso privado que se llama GPT-4, que después, poco tiempo después, se convirtió en lo que ahora llamamos ChatGPT. Y entonces, entre esto y además cosas como Midjourney que generaban imágenes, digamos que también pasó a la opinión pública, ¿no? Entonces, digamos que tanto empleadores como empleados comenzaron a verse impactados tanto por las demostraciones de que podría ser esto o no, la gente probándolo, y se comenzó como a generar esta incertidumbre sobre qué iba a pasar. Y por supuesto, todos aquellos que de alguna manera su trabajo pasa por texto, imágenes, vídeo, etcétera, se pueden preguntar qué va a pasar con ellos. Hablaba Héctor Palacios. Luis, en tu experiencia como psicóloga industrial, ¿qué has conocido en estos tiempos de estos casos? ¿Cuáles han sido los problemas o las angustias, los temores más recurrentes? Luis Araque. Fíjate, César, en principio, obviamente, ante lo nuevo, ante lo desconocido, sí es verdad que ha habido como esa preocupación y, por supuesto, directamente esa generación de ansiedad, ¿no? De la incertidumbre de saber, bueno, primero, de qué trata esto, cómo va a cambiar o cómo va a afectar personalmente mi puesto de trabajo, cuáles van a ser. Además empiezan a surgir una cantidad de preguntas importantes acerca de mi futuro, no solamente laboral, sino en general, ¿no? Entonces, lo primero es ese miedo, esa ansiedad que me puede generar el desconocimiento y la incertidumbre que yo tengo por lo que puede pasar en el futuro. Y también se ve una tendencia, inclusive ante todas estas medidas de control que quizás puedan estar utilizando las empresas para todo lo que son software, para controlar gestión, ¿ok? Puede generar también en mí una especie de paranoia, porque obviamente hay muchísimo más acceso a informaciones que antes no tenía, inclusive del desempeño del trabajador como tal. Entonces, sentir esa presión, sentir que además es muy fácil que un software pueda detectar exactamente en qué tiempo estoy haciendo las tareas, cómo las estoy haciendo, etcétera, implica también una pérdida importante o una percepción para mí, una pérdida importante de la autonomía y la privacidad, que es algo muy relevante en este caso. Hablaba Luis Araque, que es psicóloga industrial. El proceso de la tecnología es indetenible. Lo hemos visto ya desde el siglo XIX a esta parte. Y esta inteligencia artificial ya empezó su camino y nadie le va a detener su andar. Lo que estaba comentando en este momento Luis era, entre las observaciones que hizo, la paranoia que se me empieza a crear a mí como trabajador, no solo frente a una máquina que puede hacer mi trabajo, sino frente a una inteligencia artificial que empieza a evaluar mi trabajo en presente, lo cual me va a llevar a mi competencia frente a la máquina, frente a la inteligencia artificial. Ese es un viejo dilema desde la ciencia ficción hasta la realidad que hoy vivimos. ¿Hacia dónde nos va a llevar esto, Héctor? Claro, esta paranoia, como decía Luis, tiene que ver con la reacción de algo novedoso, ¿no? Pero por otro lado, yo siempre digo que es normal, y siempre cuando hay como situaciones nuevas en las cuales los seres humanos reaccionan de modo que nos parece sorprendente, siempre digo una historia que va así. Había una vez otras especies de humanos que no se preocupaban por estas cosas nuevas, sino que lo vivían con mucha normalidad, pero se extinguieron. Porque había una cosa que sí era un peligro real, y los que sobrevivimos somos los que de vez en cuando somos paranoicos. O sea, digamos que a veces estas paranoias sociales también nos preparan para aprender y para adaptarnos a cambios muy grandes, ¿no? Porque estamos pensando todo el tiempo en eso, y a pesar de que sufrimos mucho, también buscamos soluciones colectivamente. Por lo tanto, yo creo que es una transición natural el tema de que uno comience a preguntarse cuáles son los límites y los impactos que estos pueden tener. Salen ideas descabelladas y también salen ideas que son posibles, ¿no? Lo de la privacidad
es un asunto que es cada vez más importante porque con menos información se pueden hacer mayor cantidad de cosas. Ese es el detalle, ¿no? Em, entonces la pregunta es, por supuesto, cómo comportarse frente a eso. Em, yo creo que lo más importante es para todo el mundo tratar de entender lo antes posible en cada uno de los ámbitos de trabajo que estas herramientas que hacen. Y además tenemos la posibilidad de intentarlas, de probarlas, ¿no? No es como en la revolución industrial, que bueno, que alguien tenía por allá, yo escucho que tenían un motor y que estaban haciendo no sé qué cosa y me enteraba por tercero, sino que ahorita la posibilidad de probarlas personalmente. Eso me va a permitir, por un lado, tratar de entender cómo tiene que ver realmente con mi trabajo, tratar de adaptarme a ellas y por otro lado también me va a ayudar a desmitificarlas, en el sentido de que si yo sé de algún área en particular, me voy a dar cuenta de cuáles son sus limitaciones, ¿no? Sí. Y las empresas también están gastando dinero en esa dirección. A ver, ¿cuáles serían tus recomendaciones como psicóloga, Luis? Fíjate, complementando lo que dice Héctor, aparte de actuar de manera rápida, probando y entrando rápidamente a este cambio, porque es indudable que la rapidez es algo que está presente. Por otra parte, es, bueno, empezar a hacerme preguntas poderosas, ¿no? Desde el punto de vista ya más realista. En qué carrera, por ejemplo, me estoy moviendo yo? Ujú. En mi ámbito laboral, ¿cuál va a ser el impacto real? Porque ya hay porcentajes, hay estadísticas bastante, digamos, cercanas a en qué medida mi carrera se va a poder ver afectado. Y en ese sentido yo voy a poder entonces empezar a tomar acción rápida, consciente e intencional para recapacitarme y también para mejorar habilidades, ¿no? Porque en la medida en que yo pueda adaptarme mucho más rápido y aprender a interactuar con, en este caso, todo lo que es la inteligencia artificial generativa, pues hay que ver también, como yo digo, las dos caras de la moneda. Hay un Ujú, sentido de oportunidad para mí como profesional también. ujú. Entonces, no todo es la parte negativa, sino también la parte de las oportunidades que esto puede traer para mí. Y en la medida en que yo actúe mucho más rápido, yo voy a poder entonces reducir mis niveles de ansiedad y por ende, bueno, tener una mejor perspectiva y claridad de cómo yo me voy a poder incorporar y voy a poder integrar eso a mi carrera o bien sea que también me esté Sí. pensando en inventarme. A ver, los países han tomado medidas, han empezado a tomar medidas ante esta montaña de riesgos que empieza a suponer la inteligencia artificial. La Comunidad Europea ha dictaminado algunas normas, igual ha pasado en esta parte del planeta. Básicamente, esas normas, ¿hasta dónde están apuntando? ¿Están considerándose seriamente el tema laboral, Héctor? La, la primera, mm, la primera intención de las normas tiene que ver con los datos y como el primer impacto que ellas pueden tener en los servicios, ¿no? Yo creo que probablemente una hipótesis principal detrás de la regulación europea, que básicamente yo vi como algunos resúmenes al respecto y los principales puntos de discusión, es la suposición de que se van a usar en muchos contextos y que no sabemos exactamente los efectos que pueden tener. Ujú. Entonces, por lo tanto, hay como declaraciones de indicar cuándo esto fue generado, de aclarar los riesgos y al mismo tiempo, por otro lado, una sinergia con las regulaciones que hay en torno a datos y a privacidad. Estas regulaciones, por lo tanto, el primer impacto que tienen sobre todo es con respecto a los usos, a los servicios que vienen de estos modelos. Yo hasta donde sé, no directamente no estaban metiéndose en el tema del mercado laboral también, Sí. porque esto, digamos que esto según lo del mercado laboral, si bien se han hecho algunas predicciones, las predicciones también dependen de cuáles son las capacidades efectivas de poder usarlas y una característica de estas herramientas, al contrario de la evolución industrial, es que a pesar de que parezca que la puedo probar, después no necesariamente funciona. Y hay casos ya que han terminado pues en multas o en problemas de reputación Ujú. de algunas compañías usando herramientas como estas para ello. Entonces yo creo que la regulación hasta ahora no ha llegado allá
Sin embargo, sí hay como una preocupación más política de políticas públicas de cuál podría ser el impacto, pero los escenarios varían muchísimo. Y yo no creo que se haya metido tanto como en el tema de salud mental, sino tratar de un poco organizar la percepción de esto. Con lo cual le están dejando un terreno peligrosamente libre al tema de la salud mental. Digo peligrosamente porque los encargados de esta salud, psicólogos, psiquiatras, se ven sin herramientas para proteger. Ya para concluir, porque el tiempo se vino encima, Luis, comentaste, en mi área profesional yo podría buscar otras cosas que hacer. Pero los que en este momento están en riesgo por el avance avasallante de la inteligencia artificial, van a estar en riesgo en todas sus áreas de trabajo. Es decir, la inteligencia artificial a lo mejor no tiene nada que ver con plomería, pero si yo soy dibujante o escritor, diseñador, yo no me voy a meter a plomero mañana, ¿verdad? Yo no voy a tener ese know-how. ¿De qué manera puedes orientarnos entonces a los que estamos en riesgo? Luis, tú como psicóloga. Qué pregunta más interesante y profunda, porque allí mi primer abordaje sería digamos, una revisión nueva de lo que son tus valores esenciales y de lo que podría ser una resignificación de tu propósito de vida, partiendo de allí, para tú poder reconectar con nuevas maneras también, nuevas pasiones, nuevas actividades que puedas estar entonces interesados en todo este cambio, ¿no? Y allí, pues obviamente tenemos que hablar de reinvención, tenemos que hablar de una serie también de momentos que puedes aprovechar para tú tomar las nuevas oportunidades, ¿no? Mucha gente se va a resistir, pero otra gente va a tomar esta invitación para también hacer cosas nuevas y, bueno, darle un giro bastante diferente. Va a ser un proceso, no es algo tan sencillo, pero sí hay muchas oportunidades en ese sentido para resignificar y para volver entonces a reconectar con otra parte de ti que quizás ni conozcas. Que quizás ni conozcas. Bueno, ese es otro reto. Luis, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. A ti, encantada de conversar con ustedes. Héctor, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Muchas gracias, César Miguel. Hasta otro día. Héctor Palacios es investigador en inteligencia artificial y Luis Araque, psicóloga industrial. Ambos, hoy, qué casualidad, residenciados en Montreal, Canadá. 10:21, una pequeña pausa. Al regreso, conversamos con uno de los candidatos opositores, Enrique Márquez. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Enrique Octavio Márquez Pérez, oriundo de Maracaibo, de 60 años, ingeniero electricista y político venezolano, ex rector del Consejo Nacional Electoral, profesor en la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad del Zulia y ahora candidato presidencial por el Partido Centrados. Enrique, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muchas gracias a ti, César Miguel. La verdad que es para mí un gusto verte, saber de ti y acompañarte, por supuesto, en tu espacio. Un fuerte abrazo para ti y para tu equipo técnico. Gracias. Enrique, me vas a disculpar la primera pregunta, pero las circunstancias me obligan a ello. Hay un nuevo léxico en el escenario electoral venezolano y pues tengo que usarlo. ¿Tú eres un candidato tapa o no? No, no lo soy. Por supuesto que no. Mis motivaciones para inscribirme principales es ganar la presidencia de la República. Yo no me inscribí para perder. Hay quienes se han inscrito para perder, para colaborar. No voy a mencionar a nadie, pero hay quienes lo han hecho de esa manera.
En mi caso particular, yo y los venezolanos, no todos, yo no soy el más conocido de los candidatos, pero sí he hecho mucha vida política de todo este tiempo que nos hemos opuesto al crecimiento de este totalitarismo en Venezuela. He estado trabajando y se me conoce por siempre haber sido coherente en mi planteamiento. En este caso, uno de los elementos que yo señalo como coherencia es siempre haber apostado al voto como la solución del conflicto de los venezolanos, a la solución a este conflicto terrible en lo político que ha generado una crisis económica y social terrible, de tal manera que buscando el voto, defendiendo la institución del voto, me inscribo como candidato presidencial para, precisamente con el voto de los venezolanos, lograr cambiar al país. De tal forma que mis intenciones no son ayudar al gobierno, mis intenciones no son hacerle comparsa al gobierno, mis intenciones son y es un camino muy difícil y lo reconozco, no es nada sencillo, porque estamos en un país donde hay un déficit, por ser elegante, por decirlo de manera elegante, un déficit democrático increíble, donde hay detenidos como la señora San Miguel, o como la señora Vigora Hernández, o como en Henry Alviare, donde se impide la postulación de María Corina Machado, donde se impide el funcionamiento de los partidos. Es decir, esto no es fácil, pero tomo la alternativa muy preocupado porque las opciones se van cerrando y yo en lo particular creo que debemos abrir opciones y no cerrar opciones. Enrique, se ha dicho que la líder real de la oposición es la señora Machado, sobre todo después del 22 de octubre. Y se ha insistido en que, ya que ella no pudo ser la candidata por estar arbitrariamente inhabilitada, pues quien ella decida, ese va a ser el verdadero ganador de las elecciones. Digo esto para conocer cómo son tus relaciones con la señora Machado. ¿Podrás ser tú ese ungido que especulan los analistas políticos? Mira, tú sabes que yo tengo coincidencias y diferencias con María Corina Machado. Creo que las coincidencias son mayores, porque los dos nos hemos mantenido en una lucha política enfrentando al gobierno, los dos desde nuestras propias ópticas. Nos unen los sueños de un mejor país. Yo no estuve de acuerdo con algunas cosas que se han hecho asociadas principalmente a la abstención, tanto la abstención de aquellos tiempos del 2005 como las del 2018 y 2020. No estuve de acuerdo y fíjate que casualmente eso me originó mi salida de un nuevo tiempo en el año 2018. Yo no tengo diferencias personales con Rosales, pero sí tengo diferencias políticas. Igual tengo diferencias políticas con María Corina, pero reconozco su liderazgo, reconozco la posición que se ganó a pulso, incluso en contra de muchas de las cúpulas de los partidos. Lo hizo de una manera contundente y por supuesto que la respeto. Comparto su lucha, comparto su búsqueda y desde mi acera buscaré, por supuesto, los acercamientos que sean necesarios. ¿Por qué? Porque fíjate que el país que queremos construir requiere conversaciones entre todos. Yo he sido uno de los que nunca he utilizado adjetivos dentro de la oposición, porque me parece que eso nos ha separado y que nosotros, si estamos dispuestos, como aparentemente todo el mundo conversa con el gobierno, y no conversamos entre nosotros, pues por supuesto que hay que abrir un compás de conversaciones para poder acercarnos y resolver este problema que tenemos en esta elección, desplazar al gobierno y poder hacer entonces el gobierno del pueblo, de la reinstitucionalización, poder hacer un gobierno diferente. Enrique, has dicho algo muy interesante. Todos conversan con el gobierno, pero no conversamos entre nosotros. Mi pregunta, ¿tú conversas con el gobierno? O te la planteo de otra manera. ¿Por qué María Corina no está inhabilitada? ¿Por qué la doctora Corina Lloris ni siquiera pudo aspirar a presentarse y tú sí pudiste? Sí, esa pregunta es muy buena. Fíjate tú, en el caso de la señora María Corina y de la señora Corina Lloris han sido víctimas de una arbitrariedad inconstitucional e ilegal y yo no respaldo eso, al contrario.
he reclamado que las inhabilitaciones son un trauma en la democracia venezolana y que tienen que acabarse. En el caso mío, pues recuerda que yo fui rector del CNE. Durante ese tiempo cultivé relaciones con todos los factores políticos del país, porque un rector del CNE no puede estar sencillamente inclinado hacia un lado y hacia el otro. No, yo cultivé mis relaciones con todos los sectores y tengo fluidez de conversación, no con los altos niveles del gobierno, que nunca lo he tenido, pero sí con factores importantes del gobierno y sobre todo el PSV, que me permiten, pues, por supuesto, entablar conversaciones de altura, de respeto, sin complicidades. En este caso, yo me pude postular debido a la diligencia del Partido Centrado. Este partido es un partido nuevo, no está vinculado al conflicto de los últimos años, es un partido que nace de la modernidad, es un partido con un enfoque distinto de las campañas políticas, lograron resolver su problema. Obviamente el Partido Centrado tuvo que tener una relación con el CNE, apeló a la postulación, lo logró. Me pidieron que aceptara la postulación, lo hice, aún sabiendo del ambiente en el cual se participa, ¿entiendes? Pero yo soy uno de los que creo que los sueños son importantes, pero al poner los pies en la tierra es más todavía. El hecho de que no se permita la postulación de algunos sectores, cosa que yo rechazo y no estoy de acuerdo, no significa que les vamos a cerrar las opciones a la gente. Y en este caso, yo no me inscribo traicionando a nadie. Yo no soy de la plataforma, yo soy un político independiente, tengo vínculos, por supuesto, con la plataforma, respeto a los liderazgos de la plataforma unitaria democrática, respeto a los liderazgos que existen, pero por supuesto que quiero brindarle una opción a la gente. Sí. ¿Tú te imaginas que entonces no tenemos opción frente al avance del totalitarismo? Pues yo creo que hay que construir opciones y hay que empujar posibilidades dentro de lo que tenemos a la mano. Una última pregunta, Enrique. Restan 4 meses de aquí al 28 de julio y vistas las circunstancias, visto los hechos tan vertiginosos que han ocurrido, uno se acuesta y 2 horas después se despierta y todo el panorama cambió de un solo golpe. Pero en estos 4 meses pueden pasar muchas cosas. Si mañana, en el futuro, tenemos un candidato que logra el consenso de todos, incluyendo el de la señora Machado, ¿tú retirarías tu candidatura para apoyar ese candidato? Pues, César Miguel, yo no soy un obstáculo, ni seré un obstáculo. Por supuesto que no, nunca lo he sido. Yo siempre he buscado la unidad, siempre he construido. Yo fui factor importante, yo fui presidente de Un Nuevo Tiempo, cuando se construyó la Mesa de la Unidad Democrática. Fui factor político, fui presidente de Nuevo Tiempo cuando logramos construir la unidad en el 2015 para derrotar al gobierno en la Asamblea Nacional. Fui vicepresidente del Parlamento por la Mesa de la Unidad Democrática. Es decir, yo creo en la unidad, sé el potencial de la unidad, y la unidad más allá, y le quiero colocar este elemento que complejiza más las cosas, no es la unidad solo de las cúpulas partidistas, porque aquí está ocurriendo algo que yo imagino que tú lo conoces, que es la unidad del pueblo. María Corina logró algo importante, yo lo dije antes, logró algo importante que fue ganar pese a las cúpulas de los partidos, es decir, logró la unidad del pueblo. Hoy el pueblo está unido y claro, ya tomó su decisión. La decisión es cambiar. El nombre que va a representar ese cambio, pues lo iremos construyendo. ¿Aspiro a ser yo? Pues claro que aspiro. ¿Tengo las credenciales? Creo que sí. ¿Tengo el corazón dispuesto para facilitar las cosas? Claro que sí. ¿Soy un obstáculo? No lo seré. Muy bien. Enrique, no lo soy y no lo seré. Enrique, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ti, y que tengas buen fin de Semana Santa. Muchísimas gracias, igual para ti y los tuyos. Enrique Márquez, candidato por el Partido Centrados, nos habló desde Caracas. Y ahora a las 10:36 de la mañana vamos a conversar aquí en la ciudad de Miami
con María Eduarda Reis. María Eduarda es abogada especializada en temas migratorios. Puntualmente ella es especializada en empleo y negocios. Y hablando de eso de empleo, quiero plantearle a ella el tema de la visa de empleo EB1A. María Eduarda, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. María Eduarda. ¿No me escuchas, María Eduarda? Ahora sí. Ahora sí me escuchas, pero yo no te estoy viendo, María Eduarda. ¿No está viendo? Ahora sí te veo. Pero es que había que verte. Dios, qué buena moza, qué bonita. María Eduarda, gracias. Buenos días. María Eduarda, ¿qué es la visa de empleo EB1A? La visa EB1A es una visa de inmigrante que es una base para la tarjeta verde y es una visa de talento para profesionales que tienen habilidades extraordinarias. ¿Quién es un profesional con habilidad extraordinaria? ¿Qué entendemos por habilidad extraordinaria? Básicamente tenemos algunas categorías, ¿ok? Y lo aplicante tiene que tener 3 de las 10 categorías para poder explorar la visa. Las categorías incluyen, por ejemplo, si ha ganado algún premio nacional e internacional, si tiene membresías en organizaciones profesionales que requieren logros, si tú ya fuiste juez de los trabajos de los otros, si tiene un rol crítico en el liderazgo de organizaciones que tienen una reputación diferenciada, si tiene un salario alto. Otra cosa muy importante, si tiene prensa, ¿sabes? En major media también es siempre muy importante para las visas de talento. A ver, me has dado una definición que es como muy amplia. Por ejemplo, uno puede entender que un abogado con éxito pueda mostrar credenciales y artículos y méritos para tener esa visa de cualidades especiales. Pero resulta que yo soy jardinero, por ejemplo. O resulta que yo soy cocinero. ¿Cómo yo puedo demostrar mi habilidad en estos oficios donde no se dedican precisamente a enaltecerlo? Porque uno recomienda al jardinero al amigo. Mira, el jardín lo hizo fulano que lo hace muy bien, pero de allí a un artículo de prensa sobre jardinería no lo veo, ¿no? ¿Cómo ocurre en ese caso? En este caso, por ejemplo, nosotros hacemos muchos los cocineros, ¿ok? Y es como una arte. La misma cosa sería el jardinero. Hacer los jardines es una arte, ¿ok? Sí. Entonces, por ejemplo, si tú eres un chef en un restaurante que tiene renombre y tú tienes un rol ahí importante como head chef o sous chef, puedes estar mostrando tu rol crítico en este restaurante. O también, si no tiene prensa, nosotros trabajamos mucho con PR agencies, ¿sabes? Para publicar artículos sobre ti. Pero necesitas, es una visa que tenía un estándar alto, entonces necesita tener 3 de las categorías que hablamos antes. Ya. Y esta visa es muy difícil lograrla. ¿Cuánto dura esta visa? En cuestión de tiempo, es una de las visas más rápidas que tenemos para la residencia, ¿ok? Básicamente, la primera fase es enviar la I-140 y tenemos Premium Processing para esta fase. Entonces, si tú pagas un fee adicional a UCIS de $2,805, tiene una respuesta en 15 días. Ah, mira. Pero no es la residencia, es solo la base. ¿Okay? Después tiene que aplicar a la residencia, que todavía estamos hablando de un año más estimado para lograr la tarjeta verde. ¿Y con esta visa puedo estar aquí con mi familia? ¿Puedo traer a mi gente? La base, cuando tú aplicas a la base, puede ser de aquí o puede ser de fuera de los países, ¿ok? La EB1 no va a te dar estatus para se quedar aquí,
pero que si tú apruebas, tú puedes aplicar a la residencia y traer tu familia como dependientes. Ellos van a ser beneficiarios de la tarjeta verde. Muy bien, para más información no deje usted de llamar a la doctora María Eduarda Reis. El teléfono de ella es el 305-579-9218. Le repito, 305-579-9218. Cuando llame, diga que está llamando de mi parte y la primera consulta será, María Eduarda, gratis. Ya lo sabe, 305-579-9218. También puede escribir a inmigraya@canerofadul.com y allí le va a atender, entre otras abogadas expertas en temas migratorios, María Eduarda Reis. María Eduarda, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias a usted. María Eduarda Reis, abogada de inmigración del escritorio Canero Fadul Immigration en Miami. 10:42 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso, un tipo con cáncer entra en un bar. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. A ver, ¿qué hace usted con un libro que tiene por título Un tipo con cáncer entra a un bar? Escribe Leonardo Padrón en la contratapa: Sergio Jablón ha escrito un libro desconcertante, único, inesperado. Sí, es un libro sobre su lacerante duelo contra el cáncer, pero por favor evite leerlo en un sitio público, pues sus carcajadas van a confundir a los presentes. Puedo apostar que no se ha escrito un testimonio así, tan divertido, tan original, tan lúcido, sobre una de las enfermedades más letales de los últimos 2 siglos. Es la épica de alguien que ha atravesado el infierno con la estrategia del humor como contraseña existencial. Todos los conceptos de resiliencia que conozco se vuelven opacos ante esta demoledora celebración de la vida. Bueno, vamos a conversar con el demoledor Sergio Jablón. Sergio, buenos días. Muy buenos días. Qué bonito escuchar eso. Primero porque las palabras de Padrón son espectaculares y aparte escucharlo en tu voz suena todavía mejor. Te voy a pedir que leas todo el libro. Pero ya tú lo grabaste, ya lo hiciste para el audiolibro. Sí, ya lo grabé, ya está el audiolibro. Pero con tu voz. Con mi voz hay un pedazo que es el mejor minuto del audiolibro porque cito una rutina de Emilio Lovera que la hace Emilio Lovera. Bueno. Pero todo lo demás lo grabé yo. Te hubiera cobrado una tarifa muy módica, Sergio. Todavía estoy a tiempo de hacer la corrección. Sergio, este tipo con cáncer, ¿por qué entra a un bar? Mira, yo cuando buscaba la forma de titular ese libro, yo decía, ¿cómo hago para poner la palabra cáncer, que para mí es importante, sin que dé miedo? ¿Cómo hago para hacer que... Entonces eso parece el comienzo de un chiste. Ajá. Es un tipo con cáncer entra a un bar y parece que viene algo. Y la idea era eso, era llevarte a una historia en donde el cáncer es la circunstancia y no el protagonista. De hecho, había mucho temor a decir la palabra cáncer. Se le decía, por ejemplo, canciller. Sí, todavía hay gente que no puede decir la palabra. Mi suegra, que lo pongo allí, ella es de la generación esa que parece que le aprietan mute, que dice, pero tú tienes... Y modula la palabra, pero el sonido no sale. ¿Cuándo te enteraste que tenías cáncer? Eso fue en agosto del 2021, si no me equivoco, cuando empecé a tener los dolores, etcétera, y para septiembre ya me diagnosticaron cáncer de pulmón en estadio 4. ¿Y tú eras fumador? No. No era, y una de las cosas que me enteré es que poco más del 20% de las personas que tienen cáncer de pulmón son no fumadores
y que como no son fumadores, se los revisa con menos frecuencia que los fumadores, cuando se los detecta ya suele estar muy avanzado. Pero después de 2 meses y de muchos tratamientos y cosas, resultó que no era cáncer de pulmón, porque es muy difícil también de determinarlo, y era mieloma múltiple, que es cáncer de médula ósea. Y mientras me están tratando el mieloma múltiple, descubren que tengo cáncer de tiroides. Y así voy. ¿Y por qué te dio por coleccionar cánceres? Mira, son esas cosas que uno quisiera coleccionar otra cosa, pero dije, mira, ya que estoy en esto, deja ver cómo lo puedo hacer. Mira que eres caprichoso. A algunos les da por coleccionar millones de dólares, ¿no? Sí, yo estoy tratando de irme hacia ese lado, la verdad. A ver. Pero bueno, lo que quería y realmente el objetivo, cuando como escritor, a mí cuando me dicen tienes cáncer, yo lo que hago es ponerme a buscar libros que me ayuden. Y la mayoría de lo que encontraba era o muy religioso o muy científico. Entonces me pareció que faltaba una opinión o una perspectiva diferente. No es necesariamente mejor o peor, probablemente sea peor, pero no lo quiero decir así. Y de ahí sale el libro. Tú te planteaste, Leo, aquí, vivir la enfermedad a tu manera. ¿Cuál es tu manera de vivir la enfermedad? Porque buscabas evitar que el cáncer hiciera metástasis en tu personalidad. ¿Qué fue lo que hiciste? Mira, el punto es el siguiente. En general, la visión que hay mucho sobre el cáncer es que pongas en pausa tu vida mientras pasa esto y que después retomes. Yo no estaba tan seguro de que yo lo iba a sobrevivir. Y dije, ¿por qué? O aún si lo voy a sobrevivir, ¿por qué tengo que esperar a que se termine para ser feliz? ¿Cómo hago para tratar de ser feliz durante el tratamiento? Y hacia eso va. Esa era mi forma de vivirlo, buscar tener momentos de felicidad todos los días. No siempre se logra, pero por ahí va. ¿Y cómo lograbas la felicidad? Empiezo. Replanteo la pregunta, Sergio. ¿Qué es la felicidad para ti? Y sobre todo, ¿qué es la felicidad una vez que sabes que tienes cáncer? Esta es una pregunta complicadísima. Sin duda, el cáncer es un filtro que te cambia mucho la realidad y te hace apreciar muchas cosas. Y eso es muy válido. Y es una lástima que uno tenga que llegar al cáncer para darse cuenta que el árbol que estaba enfrente de tu casa, que uno nunca le paraba ni medio, resulta que es una belleza y que uno se lo estaba perdiendo. Entonces, para mí, los momentos de felicidad es poder hacer algo que me guste y todavía poder disfrutarlo. Si eso es una conversación, si es leer algo que me gusta, si es ver una serie, pues yo todos los días trataba de tener por lo menos un ratito para hacer eso. ¿Y qué lograbas? Porque el cáncer es esa palabra peligrosa que por un lado se pronuncia y llena de oscuridad, de pesar, de tristeza a la persona, a los que lo rodean, como que tuvieran apagado la luz, no hay porvenir, no hay futuro. En fin, ¿cómo hiciste? Mira, fue un trabajo largo en el sentido de que era pelear contra ese prejuicio. Y al mismo tiempo, hay que estar muy claro, a veces uno tiende a eso. O sea, pararse de la cama y decir, yo hoy voy a seguir adelante, aunque me hayan dicho que tengo cáncer, hay que hacer un esfuerzo consciente. Y hay que después pedirle a los demás que hagan un esfuerzo consciente porque te sigan tratando igual. Ese es el reto. Entonces, hacia eso iba. O sea, yo quería... yo seguí trabajando durante todo el proceso, gracias a Dios. Esto suena raro porque soy agnóstico, pero digamos que tuve la fortuna de tener un trabajo que me lo permitía, porque yo soy escritor y yo podía seguir escribiendo. Entonces, en ese sentido, y logré que después de cierta cantidad de tiempo, la gente se olvidara un poco del cáncer y me empezara a tratar como siempre me trataba, empezar a exigirme como me exigía, o me hiciera críticas a mi trabajo por las razones que sea y no porque tenía cáncer. A ver, dijiste eres agnóstico. La gente se hace muy religiosa en el cáncer, es decir, no hay, ¿cómo era que decía? Un
un dicho en los ateos, no hay ateos en las trincheras, no hay ateos cuando el avión se va cayendo. Así es. ¿Y tú cómo manejaste ese asunto? Mira, ese fue uno de los temas, le dedico un capítulo completo al libro, al tema de la religión, porque tal cual, es muy fácil ser agnóstico hasta que la ves cerquita. Y entonces mi esposa sobre todo, que sí es creyente, ella es católica, trataba, o sea, me ponía santos alrededor, me llevaba algunas cosas, y yo le decía, mira, yo trataba, pero me sentía un poco hipócrita, y quizá por esa misma duda de que haya algo más allá, era que yo decía, yo quiero tratar de ser feliz independientemente, porque si hay algo más allá, pues buenísimo, pero si no lo hay, me lo estoy perdiendo. Entonces, eso al mismo tiempo me ayudó, pero siempre con mucho respeto, porque también me di cuenta que cuando alguien te dice que te va a tener en sus oraciones, o lo que hace es decirte, te estoy deseando algo bueno, soy tu amigo. Entonces tampoco es menospreciar eso. Muy bien. Veo que en la primera semana el libro se quedó como número 1 en la categoría de humor en español, familia y salud en español, y cáncer. Es el libro más vendido con relación al cáncer en la primera semana en Amazon. O sea, ya es un bestseller. Sí, los números de Amazon son, digamos, a mí me ha ido muy bien, no me puedo quejar, pero son números que ellos, como se va actualizando, pues no es que he vendido millones de ejemplares. Serio, si no te quejaste por el cáncer, menos te puedes quejar por las ventas. Por favor. Tienes toda la razón. Pero sí, ha ido muy bien y me han pasado cosas que es que otros pacientes empiezan a leer el libro y se van identificando y ahora me mandan fotos. Aquí estoy en mi primera quimo tratando de tener tu actitud y me están llegando una cantidad de referencias y de mensajes que son muy emocionantes. Leí por allí un amigo tuyo que te llamaba el llanero solitario porque a propósito de la quimio te preguntaba cómo va, quimio sabe. Exactamente. Yo era quimio sabe y entonces por supuesto él era toro, ¿no? Pero es un chiste de nuestra generación. Sergio, una pregunta que tengo. Tú una vez te burlaste de mí por como yo pronunciaba a Whoopi Goldberg en el Oscar. Entonces, yo veo que tu apellido es Jablón sin acento. ¿Es que Jablón? Es Jablón o Jablón. Es Jablón porque es polaco. Pero... Y la J es una I. Jablón. Mejor sí, pero yo respondo a cualquier persona. Si a mí me dicen jabón, también le digo, sí, dígame. No, pero prefiero que sea jablón porque el jablón tiene una cacofonía no recomendable en estos casos. Sergio, de verdad te felicito y me complace mucho el éxito que va camino del bestseller. Oye, y quería aprovechar para invitar a tus oyentes y a todo el mundo este sábado, los que estén en Miami, vamos a estar en Macondo Kendall con Eli Bravo y con Julio Tupac Cabello. Magnífico. Justamente haciendo una conversación como esta que estamos teniendo, aprovechando que salió ahora el audiolibro y así, entonces está todo el mundo invitado a Macondo Kendall para eso. Un tipo con cáncer entra a un bar, de Sergio Jablón, altamente recomendable. Sergio, fuerte abrazo y qué bueno que sigues aquí con nosotros, sano. Muchísimas gracias, César. Vivito y coleando, como quien dice. Así es. Muchísimas gracias. 10:58 minutos. Y con Lady Gaga nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono. Quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.